NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Vamos a conversar, como lo hicimos ya en otras oportunidades, con Maximiliano Montenegro, periodista especializado en derechos femeninos del Diario Popular. Maximiliano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el llamado, por siempre estar pensando en esta necesidad de poder reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con género, con machismo, y este espacio en tu programa es así como una lucecita interesante en un horizonte que a veces no está tan bueno. Maxi, has participado en la última marcha, ¿no es cierto?, en contra de los femicidios y demás, que tuvo lugar en distintas ciudades del país, pero que la cabecera, como siempre, se ofició en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Yo, soy periodista, trabajo en Diario Popular y vivo en la ciudad de Buenos Aires, cerquita del Congreso, y estuve un rato en los alrededores, desde el 2015 que, como sabés, que se viene desarrollando este encuentro, más allá de que hubo otros en otras fechas por razones espontáneas, generalmente motivados por situaciones extremas, ¿no? Del peor rostro de la violencia machista, que es el femicidio. Hubo otras marchas en otros momentos que tuvieron también mucha presencia en las calles, sobre todo de mujeres, ¿no? Uh-huh. Reclamando por sus derechos, por una sociedad libre de violencias y mucho más igualitaria que la que tenemos actualmente. La verdad es que esta última fue también muy concurrida, con una organización siempre impecable. No hubo ningún problema en términos de violencia, o en términos de intervención policial. Por ahí en algunos momentos, yo recuerdo en alguna marcha algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo en la zona de Plaza de Mayo y de la Catedral, pero esta vez fue como mucho más tranquilo, fluyó de otra manera, y el reclamo sigue siendo el mismo, ¿no? Pasados varios años y con este nivel de mujeres, de niñas, de adolescentes, de mujeres adultas mayores en la calle también, reclamando, ¿no? Reclamando sobre todo por esto que vos mencionabas al comienzo, de que no las maten, básicamente, que no las violen, que no las maten, que no las acosen en la calle. Lo básico, ¿no? Ahora, básico. Maxi, el eje de estas movilizaciones, ¿tienen que ver con el machismo en particular o también se habla de patriarcado, del orden patriarcal? Sí, ahí entraríamos en un terreno más bien conceptual, ¿no? Que siempre es interesante discutirlo. Yo siempre menciono que el machismo no nos atraviesa como individuos, más allá del género. Y el patriarcado es un esquema, digamos, social, claro, ¿no? Claro, es un esquema social. Claro. Es un esquema social que engloba absolutamente todo. Sí, a varones y a mujeres sobre todas las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y tenemos, en una empresa tenés patriarcado en el sentido de que a la mujer le cuesta siempre muchísimo más ejercer roles de liderazgo que a los varones. Cuando hablamos desde el periodismo con perspectiva de género, se habla de varones con privilegios, de estas cuestiones, ¿no? Sí. Tenemos que hacernos cargo, los varones. Nos cuesta mucho menos que a las mujeres llegar a espacios de poder. No padecemos el acoso sexual, el acoso psicológico, ese machismo que a veces se presenta en términos de que la mujer es menos que el varón, ¿no? Sí. Y esto lo sienten mucho las mujeres en los espacios de laburo. Y después cuestiones que tienen que ver con la vida propia de las personas, ¿no? Aquellas mujeres que deciden maternar, por ejemplo, muchas veces no pueden seguir estudiando o no pueden seguir trabajando, porque hay un esquema patriarcal
armado en función de eso, donde los varones por ahí todavía tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda de nuestro espacio cuando paternamos, ¿no? Y de nuestras obligaciones y esto de que debería ser mucho más compartido. Hay avances, un montonazo, no es el medioevo, no es el siglo XIX, ni siquiera es, en este caso, la Argentina del 2015, ¿no? Sí, sí. Es otro esquema donde las mujeres pusieron en superficie un montón de cuestiones a discutir, a analizar, y hoy las estamos reflexionando y en términos de lo que es el colectivo de varones, vos, yo, todos los varones que en este momento están escuchando, tu equipo, los varones de tu equipo, todo aquello que surge del movimiento feminista nos interpela, ¿no? Permanentemente. Es preocupante, más allá de esa interpelación, y que nos demos los varones la posibilidad de reflexionar puertas adentro de nuestro colectivo, cómo se mantiene el nivel de violencia, ¿no?, hacia las mujeres. Digamos, las estadísticas nos siguen indicando que hay un femicidio cada 28, 29, 30 horas. Hay un observatorio que hace un par de días informó que la barrera de los femicidios en 2019 superaba los 100, en 140 días. Y todo lo que deja detrás, ¿no? Bueno, tu programa ha transitado mucho, y hay que decirlo y hay que valorarlo, la necesidad de que las hijas y los hijos de las víctimas de femicidios tengan una ayuda del Estado, esto que se denominó en algún momento Ley Brisa. ¿Se está cumpliendo esto, Maxi? Mirá, como bien sabés, porque se informó en su momento, luchamos mucho para que llegue al Congreso. Primero se votó en Senado, luego en Cámara Baja, en diputados, que costó mucho que se sacara del cajón esa media sanción, y después el Poder Ejecutivo finalmente la puso en funcionamiento. Pero bueno, lo que estamos recibiendo, quienes trabajamos la problemática, es que todavía no está cubriendo las necesidades de todos y todas. Ajá. Las niñas y los niños que perdieron a sus mamás en femicidios, ¿no? Hay un número que desconocemos, digamos, de personas que lo están recibiendo, aquellas familias que se están encargando de la crianza, ¿no? De Claro. Esos chicos y chicas. Sabemos que hay un montón de personas que están recibiendo esta ayuda del Estado, que es lo que dice la ley, y otras que todavía no. Se está vehiculizando vía ANSES y es un derecho universal. ¿A cuánto Así asciende que, este resarcimiento, Maxi? Y ese por cada niño y cada niña equivale a una jubilación mínima, ¿no? Ajá. Y además de eso le corresponde a los chicos y a las chicas el acceso a una obra social, que nos parece, bueno, yo laburo particularmente la cuestión de los femicidios en términos periodísticos y hago un seguimiento de muchos casos, imposible seguirlos todos, pero hago un seguimiento de muchos casos. Y la situación, bueno, ya lo hablamos otras veces, ¿no? En este mismo espacio, en general es desesperante. Los chicos quedan sin la mamá de un día para el otro y muchas veces sin el papá, que es el principal agresor. Claro. Entonces quedan en una situación de vulnerabilidad y desamparo extrema, y es ahí cuando debe aparecer el Estado. Obvio que la ley la recibimos con enorme alegría, ¿no? Cuando se votó en el Congreso y luego cuando se promulgó desde el Poder Ejecutivo, y no te puedo explicar lo que me pasó a mí personalmente cuando la familia de Brisa, con la que tengo un contacto, y ustedes también, ¿no? Sí. Un contacto íntimo, de amistad.
empezaron a tener acceso, ¿no?, a este beneficio, que más que beneficio es un derecho. Claro, es un resarcimiento, ¿no?, de alguna manera, que no alcanza, indudablemente, porque no se trata de dinero, pero ayuda. No, totalmente, ayuda muchísimo porque, bueno, no hace falta explicar mucho, pero en enorme cantidad de casos estos chicos no tienen que ponerse en los pies, no tienen que comer, no tienen útiles, todo lo que atañe a la cotidianeidad de la crianza de una persona menor de 18 años, ¿no?, con todas sus necesidades, y además la cuestión emocional, digamos, esta necesidad de recibir amor por parte de los chicos y las chicas que atravesaron por estas situaciones tan traumáticas y que los van a acompañar durante toda su vida, lamentablemente. Así que creemos que la ley Brisa es un paso adelante en esta lucha contra el machismo y, si querés, más arriba, contra el patriarcado, pero falta un montonazo, ¿no? Falta un montonazo. Claro. Es un pasito y hace falta un tramo largo, digamos. Maxi, la última consulta que quiero hacerte. Sí. ¿Por qué no se cumple en su totalidad cabalmente con la ley Brisa? Mirá, digamos, yo se lo explicaba a Nahuel ahí en la charla previa a hablar con vos. No soy funcionario, ni mucho menos. Yo soy periodista, ¿no? Lo que puedo saber, lo que me cuentan, lo que puedo averiguar, lo que charlo con gente que está cerca de la implementación de la ley, es que tiene que ver con una cuestión de recursos, ¿no? Sí. Y en otros casos la explicación más bien tiene que ver con que, bueno, se trata de cuestiones burocráticas, ¿no? Papeleos, documentos, bueno, quién se encarga de recibir, quién es el que realmente está a cargo de esos chicos y esas chicas. Claro, sucede lo mismo de siempre, con cualquier cosa. Sí, comienza a aparecer la desidia, el desdén, el menosprecio. Sí, yo en ese sentido soy muy drástico, ¿no? Digo, desde el mismo momento en que ocurre el femicidio de una mujer, y esa mujer era madre de hijos, de hijas, yo creo que el Estado tiene que aparecer inmediatamente. Seguro. Inmediatamente. Y reitero lo que dijiste vos. No nos quedemos con la foto de la plata. No es solamente la plata. Exacto. Es el sentido de la presencia y de no abandonar a quienes lo necesitan. Claro. ¿No? Es una contención mucho más amplia que el dinero. Totalmente. Digamos, el Estado haciéndose cargo, en este caso, o tratando de hacerse cargo de no haber estado para prevenir el femicidio, ¿no? Por ejemplo. En definitiva, haciéndose responsable de su propia crueldad, ¿no? Que se transfiere de manera violenta. Exacto. Y que tenemos los efectos que no desearíamos, pero que en verdad son parte de la realidad. Claro, vos, yo, cualquiera que nos dedicamos al periodismo y hacemos foco en situaciones de violencia machista y hablamos de femicidio en particular, sabemos que en muchísimos casos, la víctima hizo denuncias previas en comisaría de la mujer, llamando al 144, yendo a los juzgados, yendo a la fiscalía, recibiendo botón antipánico, pidiendo restricción perimetral, y tenemos un número enorme, insisto con esta palabra, enorme, de víctimas que estaban con el botón antipánico en la mano, en la cartera, o la orden de restricción perimetral también con ella, y aún así las asesinaron. Y ahí está fallando algo, y ahí está fallando el Estado. Claro, seguro, ¿no? Seguro. Ahí están fallando las instituciones del Estado. Así que bueno, es global el asunto, digamos, ¿no? Tal cual. Creo que es amplio, sí, señor. Maxi, te mando un abrazo y como siempre te agradezco el contacto y la deferencia de habernos entregado tu tiempo. Bueno, para ustedes un abrazo enorme y, como te dije al principio, gracias por este espacio que me parece muy necesario que existan en los medios de comunicación. Un abrazo, gracias, Maxi.
Maximiliano Montenegro, un periodista especializado en temas que tienen que ver con los derechos femeninos. A mí no me gusta hablar de derechos de género, porque en definitiva no engloba a la totalidad de los seres humanos. Sí me gusta hablar sobre, en particular, de los derechos femeninos, en este caso, del Diario Popular. Yo insisto, hay una clara diferenciación entre patriarcado y machismo. Que el machismo es el correlato, deviene del patriarcado, no me cabe ninguna duda. Pero cuidado, que el patriarcado es el eje por el cual se desenvuelve este machismo, que no solo se transmite o se materializa, si se quiere, en un femicidio. Se materializa también, primero, con la opresión entre el mismo género, los mismos integrantes del mismo género, y a partir de allí las consecuencias son el ataque a las mujeres. Pero también tenemos que tener cuidado, por eso, de no confundir en algunos puntos que me parece que marcan de alguna manera el eje de este tipo de movilizaciones, las denominaciones de este tipo de movilizaciones. Cuando hablamos de ni una menos, me parece que estamos dejando de lado precisamente el orden patriarcal. Estamos sucumbiendo ante la tentación de hablar de machismo. Pero cuidado, ni una menos en el orden patriarcal me parece un despropósito, porque no se trata de una cuestión de género, se trata de una cuestión de roles que uno ocupa en la sociedad o en una comunidad. Y en esa dispersión, en esa selección de roles, dentro del poder dominante hay varones y mujeres que conforman, desarrollan y amparan el patriarcado. Entonces, cuidado con eso de ni una menos. Abogo por la finalización, por el destierro del machismo y también del marianismo. Pero para eso me parece que debemos atacar primero al orden patriarcal.